es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Idania Chirinos, directora de este espacio, de este equipo periodístico de producción que hace posible que por las próximas 2 horas estemos juntos. Le digo gracias por estar allí, por estar con nosotros. Vamos a revisar lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Tendremos el análisis de las noticias del momento en lo político y en lo sanitario. Hay mucho por hablar, hay mucho por aclarar, hay mucho por saber alrededor de las noticias que se están generando. También vamos a dar algunas recomendaciones. El COVID-19 se sigue expandiendo. Ya son más de 520.000 las personas infectadas. Todos los temas del acontecer internacional los tendremos aquí. Pónganse cómodos, comenzamos. Yo le tengo un mensaje directo a todos estos oficiales de Venezuela. Esta fiesta para ustedes se terminó. Esta fiesta se terminó. En 2018 se ha creado, según la fiscal del Distrito Sur de Florida, una oficina especializada en la búsqueda de información que conllevara a conclusiones, a nombres, a personas, y de allí se llegó a una presentación como la de hoy cerca del mediodía del 26 de marzo. Ha llegado el final para una estructura, para la que es calificada por Estados Unidos como una estructura criminal, esta que han presentado en el mediodía de hoy. Estados Unidos presenta cargos contra Nicolás Maduro, lo sitúa allí, a la cabeza de una estructura criminal. Incluye a las principales figuras de su régimen. Los acusa de hacer parte de una red narcoterrorista que ha enviado toneladas de cocaína a suelo estadounidense. El anuncio fue hecho por el fiscal general, por William Barr, quien junto a fiscales de Florida, ya escuchábamos a la fiscal, y también el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, ofrecieron una recompensa de hasta $15 millones por quien está arriba de este organigrama, por Nicolás Maduro, por información que permita su captura. También han acusado al régimen venezolano de haberse asociado con las FARC para inundar Estados Unidos de drogas y ahora acoger a la disidencia. El reporte lo vamos a tener ahora mismo en la capital de los Estados Unidos, donde se ha presentado este informe del Departamento de Justicia. Stephanie Ochoa nos reporta. Stephanie, buena tarde y adelante. Muy buenas tardes desde la capital estadounidense, Washington, D.C. El día de hoy, autoridades de esta nación imputaron delitos contra Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela por corrupción política e institucional, narcoterrorismo y lavado de dinero. Pero estas imputaciones no solamente están direccionadas únicamente a este líder, sino también al menos a 13 representantes de su régimen. Entre ellos está Michael Moreno, quien está al frente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, y también otros como Diosdado Cabello, conocido como el brazo armado del régimen de Nicolás Maduro, Cliver Alcalá, Hugo Carvajal y también Tarek El Aissami, quien es vicepresidente para la economía. Todos ellos señalados de formar parte y aliarse con organizaciones criminales como las FARC para inundar Estados Unidos de drogas. Esto fue lo que se dijo. El Departamento de Justicia está anunciando el levantamiento de sello de un pliego de cargos que se ha presentado en el Distrito Sur de Nueva York en contra de 4 acusados, incluyendo Nicolás Maduro. La acusación en contra de Nicolás Maduro y sus coacusados asegura que ellos son responsables de una conspiración para mantener una operación en respaldo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el objetivo de inundar a los Estados Unidos con cocaína. El gobierno estadounidense ya fijó una cantidad de $15 millones para quien aporte información fidedigna para dar con Nicolás Maduro, pero para los otros representantes de su régimen también está poniendo sobre la mesa una recompensa de $10 millones. Escuchemos. Este es Maduro, el líder de un cartel, del cartel de los soles. Se le acusa, en conjunto con sus conspiradores,
de conspiración para cometer actos de narcotráfico y para inundar a los Estados Unidos con toneladas de cocaína. Estos cargos tienen una sentencia mínima de 15 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. Está ahora mismo en Venezuela, pero buscaremos que llegue a la justicia fuera de Venezuela. Quiero que ustedes tengan claro que el Departamento de Justicia también está presentando una recompensa de $15 millones por la captura, por la información que nos permita capturar a Nicolás Maduro. Ahí tenemos esta información. La fiscal del Distrito Sur de Florida también dio información sobre las investigaciones que se han estado realizando en años recientes sobre las actividades y la corrupción del régimen de Maduro, por lo que asegura ya esta fiesta se acabó. Escuchemos. Yo le tengo un mensaje directo a todos estos oficiales de Venezuela. Esta fiesta para ustedes se terminó. En 2018, mi oficina creó una unidad especializada y esa unidad especializada fue creada específicamente para buscar a oficiales corruptos internacionales que estaban utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar todo su dinero sucio procedente de Sudamérica y traerlo a los Estados Unidos y con ello favorecer sus esquemas de corrupción. Ahí lo escuchamos, estas declaraciones y estos datos que se dan a conocer por parte del gobierno estadounidense señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido por más de una década comunicación con las FARC, permitiendo la producción y distribución de drogas desde Colombia, por Centroamérica y por el Caribe para llegar, entre otros destinos, a Estados Unidos. La información que el día de hoy se pone sobre la mesa con un carácter de preponderancia, pues se dan en medio de esta crisis del coronavirus. Recordemos que Venezuela estuvo solicitando un préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional, mismo que se le fue negado porque la comunidad no reconoce a este gobierno, razón por la cual las presiones aumentan en esa nación y sobre todo se está a la expectativa de la reacción que puedan tener los mercados y la participación de la iniciativa privada en esta nación sudamericana. Desde Washington, D.C. para NTN 24, Stephanie Ochoa. Gracias, Stephanie. En esta parte del programa nos acompaña Joseph Umire, experto en seguridad y amenazas transnacionales, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Umire, buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto como siempre. El gusto es nuestro para aclarar todas las dudas con ese verbo explicativo que le caracteriza y que ha expresado aquí en el programa La Tarde, y comenzar por darle un sentido a qué es lo que está pasando. Antes se han dado sanciones a funcionarios en lo particular, a instituciones bajo el régimen de Nicolás Maduro. Algunas sanciones económicas, algunas sanciones que han buscado ahogar el régimen de Nicolás Maduro. En este momento se está presentando una estructura criminal, una estructura narcoterrorista y se presentan cargos criminales. ¿Qué hace diferente este momento de los anteriores en los que se han dado otras medidas, tanto judiciales como económicas, para quienes conforman este régimen? Sí, bueno, tienes razón. Han habido diferentes medidas de sanciones o diferentes cosas, acciones legales contra el régimen de Maduro y antes el régimen de Hugo Chávez desde el año 2008, por cierto. Sin embargo, en muchos casos eso fueron acciones aisladas por parte del Departamento de Justicia o Departamento de Tesoro o cualquier agencia que está monitoreando estas actividades ilícitas. Esta acción que se tomó hoy día es una decisión y una acción estratégico porque cuadra dentro del marco de la estrategia de la Casa Blanca y la administración del presidente Trump de lo que llaman presión máxima. Más bien lo han dicho, han anunciado después del presidente Guaidó se juntó con el presidente Trump que va a venir más acciones en parte de lo que dijeron el mes de marzo de presión máxima. Entonces, esto me parece que uno de los primeros pasos o próximos pasos que se está tomando y va a venir otros más en las semanas que vienen. Entonces, la implicación yo creo que es más dentro que la estrategia mantiene de presión máxima del gobierno de Estados Unidos, aunque, ojo, el coronavirus retrasó las acciones. Creo que el fiscal general Barr dijo que esto iba a pasar hace 1 o 2 semanas atrás, se retrasó, pero no se cambió.
Y eso creo que es un punto muy importante. Y segundo, yo creo que la manera que están hablando de las acusaciones es de un contexto distinto. No están hablando de simplemente la actividad ilícita por parte de Nicolás Maduro y su régimen, están hablando de la intención. Hablaron de inundar Estados Unidos con drogas, construir un puente aéreo, de tratar de usar la droga como una arma para poder afectar no solamente a llenar sus bolsillos, para afectar a la sociedad americana. Hablaron de Miami y las casas, el precio de las casas subiendo artificialmente por este dinero ilícito que está entrando a esa ciudad. Entonces, eso es un argumento mucho más fuerte que lo que hemos visto en el pasado. ¿Y qué implica, Joseph? ¿Qué implica si hablamos de una estructura narcoterrorista que además actúa, se dice desde el gobierno interino, usurpando las funciones de Estado, pero en definitiva administrando las funciones ejecutivas del Estado venezolano? Es decir, la utilización no solo de los recursos, sino de las instituciones de un país para ese propósito, para llevar esa droga al Caribe y llevarla luego a los Estados Unidos. Incluso se ha hablado de una estructura que utiliza y se sostiene en grupos terroristas, no solo del continente, no solo las FARC que han sido mencionadas, sino también otros grupos terroristas, incluso del Medio Oriente. Correcto, no. Esto es lo que estamos viendo, lo que el gobierno de Estados Unidos ahora está explicando mediante los juicios y las evidencias que han colectado por un periodo de 10 años. Esta investigación no empezó ayer. Entonces, lo que están demostrando es que existe en Venezuela un estado paralelo, una subestructura ilícita de criminales y terroristas que prácticamente capturaron el país de Venezuela. Aunque tienen títulos de ministros, de generales, de presidentes o vicepresidentes, en realidad son narcoterroristas y ellos están utilizando la legitimización del Estado, tanto como las instituciones del Estado, para avanzar esos intereses criminales y terroristas. Entonces, eso es un cambio de modelo. Yo creo que lo que esto empuja es para que todo el mundo mira a Venezuela ya no como un Estado, pero lo mira como un régimen narcoterrorista que tiene intereses mucho más al lado de guerra y no tanto al lado de mantener su poder o mantener el régimen tal en Venezuela. Joseph, lo has dicho, 10 años de investigación. Esta investigación no comenzó ayer. Es decir, 2 puntos. 1, va más allá de la administración del presidente Donald Trump. Y segundo, va más allá de Maduro, porque 10 años atrás todavía Hugo Chávez estaba vivo. Según el régimen, el 5 de marzo del año 2013, Hugo Chávez murió en un hospital de Caracas. Es decir, esto trasciende lo político, si vemos que no es la administración Trump, sino que incluye la de Obama, y no es contra simplemente Maduro. Entonces esto le llega a Hugo Chávez. ¿Hugo Chávez podría formar parte antes de esa estructura criminal también? No, absolutamente. Esto originó con Hugo Chávez. Fue la idea de Hugo Chávez de utilizar el narcotráfico como un arma de guerra, de utilizar el narcotráfico como una herramienta para infiltrar la sociedad. Porque si te pones a pensar, el narcotráfico funciona de una forma muy parecida a sistemas de inteligencia, reuniones secretas, comunicaciones clandestinas, la habilidad de mover cosas sin detección. Entonces, lo que Hugo Chávez vio es, a pesar de tener sus servicios de inteligencia normales del Estado venezolano, él iba a construir una inteligencia paralela usando narcoterroristas y lo ha utilizado para insertar subversivos en toda América Latina, principalmente en Colombia, con sociedad con las FARC, y también en Estados Unidos. Entonces, esto obviamente sí empezó con Hugo Chávez. Entonces, viendo a los 10 años, ¿no? Son datos y evidencias que se han visto y se ha conocido y se ha hablado en muchas ocasiones. La diferencia ahora es que están agrupando todos esos datos y evidencias y poniendo una estrategia, poniendo una respuesta mucho más allá de simplemente una acción, pero una serie de acciones que van con el único propósito de la liberación del pueblo venezolano y de que la salida de Nicolás Maduro de poder. Entonces, eso yo creo que es lo que estamos viendo en este momento. Un paso más, aunque un paso histórico importante, en una estrategia diseñado para liberar Venezuela y sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Hay diferencia, Joseph, a propósito de esta acción específica del Departamento de Justicia en el caso de Venezuela frente a lo que se ha hecho desde Estados Unidos en otros países con administraciones enteras o con particulares?
Mira, eso es una buena pregunta, porque no hay muchos precedentes por lo que estamos viendo ahorita. Claro, muchos van a acordar en 1989 con el gobierno de Manuel Noriega en Panamá, pero eso fue muy distinto. Para empezar, la oferta de recompensa para su captura pasó después de la invasión de Estados Unidos en el caso de Panamá en los 80s. Esto no estamos hablando de la misma cosa. Hay otros gobiernos que también miramos con casos de crimen organizado y terrorismo, pero no se ha agrupado una estrategia total para empezar a arrinconarlos y tratar de sacarlos de poder. Entonces, en este caso, yo creo que no es sin precedente, pero están marcado un territorio nuevo en cómo avanzarlo, especialmente usando herramientas legales. Hemos visto, Joseph, una imagen de la estructura que la hemos mencionado en el arranque de este programa y la mostramos. Usted la conoce, por supuesto, sí, porque formó parte de esta conferencia de prensa. A la cabeza Nicolás Maduro, el reward, el ponerle un precio, $15 millones por información que lleve a la captura, por llevar a juicio a Nicolás Maduro. ¿Qué mensaje, y lo digo desde el punto de vista de la imagen, puede tener, Joseph, esa imagen de la estructura y de la cabeza de esa estructura con un monto abajo, un precio por la cabeza en definitiva? Mira, yo creo que hay dos mensajes muy claros con esto. Uno es que ya no tenemos que ver a Nicolás Maduro como presidente de un país, más bien lo tienen que ver como un jefe, un capo de un cartel que tiene acciones en muchas diferentes partes del mundo. Y bueno, y lo que están demostrando es la estructura del cartel. El otro mensaje que me parece muy contundente es que hay individuos que están mencionados ahí dentro de esa estructura que fueron considerados disidentes chavistas, gente que se defectó de Maduro y que dicen que no están de acuerdo de Maduro. Sin embargo, han estado parte de la tragedia de Venezuela, como Cleber Alcalá o Hugo Carvajal o Michael Moreno o quien sea, que eran parte no solo de la tragedia de Venezuela, de la historia de Venezuela, usando narcotráfico y otras herramientas para enriquecerse, pero también eran parte del fracaso de 30 de abril. Entonces, ahora lo que demuestra es que Estados Unidos tiene una línea muy clara y contundente que no van a tolerar al chavismo avanzando sus intereses en cambio de posicionarse como si fueran en contra Maduro. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante para resaltar porque demuestra una unidad de esfuerzo dentro de la posición de Estados Unidos frente a esta amenaza. Hablando precisamente de los mensajes y de ese que es no verbal, el ver que es el fiscal general de los Estados Unidos, no es el Departamento de Estado que responde a la línea de política exterior, no es la Casa Blanca la que se presenta a dar esta información, a decir que se ha tomado esta decisión, lo aleja de una persecución política y de aquella cacareada retórica del chavismo, de la persecución, del imperio que nos arropa, del tiburón que llega a la costa y de ese ensañamiento en contra de la autodeterminación de los pueblos. Claro, no, es un buen punto. Yo creo que el régimen siempre se va a buscar, principalmente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se van a posicionar para victimarse, como siempre, diciendo que esto es una maniobra más de Estados Unidos para poder ir en contra de la soberanía del Estado venezolano. El mismo mensaje que hemos escuchado como un disco rayado. Pero lo que yo creo que lo que muestra, que justo lo que dijiste, es que el sistema judicial tiene independencia en Estados Unidos. O sea, ellos pueden avanzar con casos irrespectivos, pero lo que están agrupando es con la estrategia de que tiene la Casa Blanca para avanzar en avances para liberar al pueblo de Venezuela. Hay próximos pasos legales que se podía tomar ahora que estos juicios son públicos, ahora que todo el mundo lo puede leer. Hay pasos en cortes internacionales. Por ejemplo, se puede pedir a Interpol el orden de captura de Nicolás Maduro para que congelar su pasaporte y no puede viajar. Más bien el fiscal general Barr dijo, en cierta manera, cuando alguien de la prensa le preguntó cómo piensan que le podían capturar, le dijo, mira, esta gente viaja a diferentes partes del mundo. Entonces, yo me imagino que poniendo este juicio público, hay próximos pasos legales que van a hacer para poder presionar más y agrupar a otros países en esta misma perspectiva, esta misma evidencia sobre el régimen de Nicolás Maduro como un cartel de narcoterrorismo. Joseph Umire, experto en seguridad y amenazas transnacionales, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por llevarnos a ilustrar esto de una manera que sea digerible para todos y entender el porqué, el antes y el después de lo que está ocurriendo a propósito del pronunciamiento del fiscal general de los Estados Unidos. Joseph, muchísimas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima. Antes de ese pronunciamiento del fiscal Barr,
Nicolás Maduro se refirió a esas acusaciones que haría la justicia estadounidense hoy en su contra. En redes sociales, él aseguró que esto forma parte de una conspiración internacional contra Venezuela. Lo decía Joseph Umire, un disco rayado, un mensaje que se repite y se repite sin ningún sustento. Decía Nicolás Maduro en el Twitter: ratifico mi denuncia, desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Él dice: como jefe de Estado, estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria en cualquier circunstancia que se nos presente. No han podido ni podrán. Y luego del pronunciamiento desde Estados Unidos, desde Washington, la capital, también hubo reacciones y acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. El fiscal general designado por la considerada ilegítima constituyente, Tarek William Saab, ha dicho que se abre una investigación. A propósito de lo dicho hoy y a propósito de la situación que se deviene con esto que ha anunciado hoy Estados Unidos. Decía el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab, informó a la opinión pública que el Ministerio Público, así se denomina la Fiscalía, ha abierto una investigación contra Guaidó, se refiere a Juan Guaidó, el presidente interino, Cliver Alcalá Cordones. Está mencionado en esa estructura que ha presentado hoy Estados Unidos y por quien se ofrece una recompensa de $10 millones, 5 millones menos que por Maduro. También de más colaboradores, dice Tarek William Saab, por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente, lo dice así, Tarek William Saab, Nicolás Maduro. Se refiere a una declaración de Cliver Alcalá precisamente a propósito de unas armas que fueron incautadas en territorio colombiano. Vamos a ver todo este tema en perspectiva, lo vamos a seguir analizando, en este caso con Steven Donahue, director de McLarty y Asociados, quien fue asesor de la Casa Blanca. Señor Donahue, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes. Quisiéramos comenzar hablando de la recompensa de los $15 millones en el procedimiento, en la práctica, para cualquier ciudadano que nos está escuchando y dice: Nicolás Maduro está en Venezuela, está en el Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno y del Estado venezolano, y es identificable totalmente. Entonces, una recompensa de manera práctica lleva ¿a qué? Esa recompensa de los $15 millones sería ¿para qué? Para ayudar con información que ayude a la captura y a llevarlo a juicio exitosamente al señor. Cuando hablamos de información que conduzca a capturarlo, podría ser o ir orientado a quebrar esa estructura o esa base que sostiene a Nicolás Maduro en el poder, aun y cuando no tiene reconocimiento internacional y tiene un amplio rechazo dentro del territorio. Bueno, yo creo que el propósito de la recompensa es para darle una cifra para que gente que tenga información que sea útil en buscar, capturar y encontrar información que ayude a enjuiciar al señor, para que ellos tengan ese incentivo para ayudar en ese caso. Hay muchos de los miembros del gobierno, de las Fuerzas Armadas, que no son criminales. Y ellos deben ponerle atención a esta oportunidad porque esto es la justicia estadounidense que está actuando. Esto no es político, esto es justicia. Esta es la FBI, esta es la DEA. Ellos van a buscar a estas personas hasta que los encuentren o hasta que ellos ya no estén en este mundo. Esto no es un tema político del señor Trump. Esto es un tema judicial dentro del sistema judicial estadounidense, y los que quieren estar al lado de la justicia deben buscar esta oportunidad si es que tienen información que funcione. Esto es una investigación de la rama judicial que no es presentada, y lo decíamos antes, conversábamos con Joseph Umire, que no es presentada por la Casa Blanca ni por el Departamento de Estado, sino deviene de un proceso que ha llevado al menos 10 años, en el que se ha ido incluyendo información que lleva a asegurar a la justicia estadounidense que el régimen de Nicolás Maduro se sostiene
precisamente de allí, del terrorismo y del narcotráfico, y que quiere inundar, dice, a Estados Unidos de drogas. Esta investigación, que decíamos trasciende a la administración de Donald Trump, ¿qué inicio pudo tener o qué pudo llevar y conducir a que ahora se establezca toda esta red, todo este organigrama que hemos visto en la presentación de hoy? Bueno, yo creo que la situación es que los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la FBI, la DEA y otras agencias que ven el lavado de activos han estado viendo el cartel de los soles desde hace muchos años, desde hace varias administraciones, tanto republicanas como demócratas, y en este momento ya tuvieron suficiente información para poder exitosamente llevarlo a juicio. Y han tomado la decisión de, en vez de esperar hasta que tengan la oportunidad de capturarlos, de anunciar una recompensa para que gente que nos ayude a poderlos capturar tengan la oportunidad de ofrecer información fidedigna que pueda ayudar a capturar y a llevarlos a juicio exitosamente. Y eso es la oportunidad que se está ofreciendo, porque claramente estos señores que están en la lista no están viajando a Washington a hacer una visita de turismo. Antes se les quitó la visa, se les congelaron activos que pudieran tener en Estados Unidos, tanto estas personas ligadas al régimen de Maduro como a sus familiares. ¿Qué diferencia hay entre el ir en este momento contra individuales, que se hizo antes con tema económico y ahora se hace con acusaciones criminales, y no declarar, por ejemplo, Venezuela, el Estado venezolano, como un Estado o un país patrocinador del terrorismo? ¿Qué implicaciones tiene ir específicamente contra Maduro y estas 13 personas y no contra el Estado venezolano? Bueno, yo no creo que han cerrado la otra puerta todavía. Yo creo que todavía es muy posible que los Estados Unidos decida que tanto Venezuela y un país caribeño que pueda regresar a esa lista. Pero eso es el tema de hoy, es que estos son acusaciones criminales dentro del sistema de justicia. No son sanciones que fácilmente se podrían reversar si hubiese una oportunidad. Uno ya cuando tiene este tipo de acusación criminal es muy difícil que eso se reverse, a menos de que esa persona se entregue y coopere con la justicia, y eso normalmente pasaría en los casos de acusados menores. En este caso, todos son grandes, a menos de que uno decida entregarse y ayudar con información y documentos, pues yo creo que estos señores nunca van a poder descansar pensando que en cualquier momento alguien les va a tocar la puerta. Sin embargo, puertas adentro, se toma la declaración de Cliver Alcalá, uno de los mencionados en esta estructura, como ciertas, porque el régimen de Nicolás Maduro, ante situaciones como esta, usa momentos o situaciones o acciones selectivamente. Y se ha abierto una investigación por parte del fiscal general, que fue designado por la constituyente de Maduro, para abrir una investigación e ir en contra de Juan Guaidó. Precisamente a propósito de una pregunta que escuchábamos en la presentación de hoy del fiscal Barr, uno de los periodistas le consultaba, ¿esto lo han hablado con el gobierno interino? Y el fiscal le responde, no, esto es una investigación independiente de los Estados Unidos que nada tiene que ver con el reconocimiento que políticamente la administración Trump le ha dado al gobierno de Juan Guaidó, a su administración interina. El separar esa parte política y el apoyo a Guaidó y decir, él no se inmiscuye en esto, no tenemos por qué decirle nada, no tenemos por qué alertarle sobre esto, ¿también envía un mensaje? Como dije anteriormente, esta investigación aparentemente comenzó hace décadas, y esto es algo que esta investigación viene recopilando información y datos y evidencia tras los años, y en este momento fue un momento propicio para llevarlo al público y para buscar la captura de estos criminales. Yo creo que esto no hay ninguna comparación, nadie ha comparado
la justicia estadounidense con la justicia del régimen de Maduro. No son comparables. Yo creo que todo el mundo reconoce que la justicia estadounidense es clara, es transparente y es balanceada y le da los derechos al acusado cuando son capturados. Así que no creo que hay ninguna comparación con lo que hayan hecho en el régimen ilegítimo de Venezuela. Lo que sí es claro es que estas personas ya tienen una orden de captura internacional y no van a poder viajar, no van a poder moverse por el mundo muy fácilmente. Ahora, antes de despedirlo, Stephen, quisiera consultarle a propósito de la pertinencia, del momento mundo que se está viviendo. Hay una pandemia, hay una crisis mundial, el coronavirus centra la atención en este momento de todas las naciones del mundo que tienen y que no casos confirmados de COVID-19. Y justo en este momento se ofrece esta información. ¿Por qué en este momento, por qué ahora se da a conocer de los resultados de esta investigación? Yo creo que el Departamento de Justicia actúa en su propio ritmo, no teniendo que ver con otros temas. Por alguna razón habrán decidido que este era el momento para sacar a luz estas acusaciones. Lo que sí demuestra o que debe ser aparente es con las cifras que están delineados en estas acusaciones muy detalladas. Son los cientos de miles de millones de dólares que este régimen se ha robado del fisco venezolano, que ahora no están en ese país para ayudarles a enfrentar todas las situaciones que han vivido, pero especialmente hoy día la situación urgente que enfrentan con este virus que está circulando el mundo. Todos esos cientos de miles de millones de dólares, si se hubiesen invertido en la infraestructura médica, la infraestructura de salud, la infraestructura eléctrica, la infraestructura física del país, veríamos a una Venezuela enormemente diferente de lo que estamos viendo hoy, donde los venezolanos vivirían en una situación mucho más eficiente y correcta de lo que están viviendo hoy, mendigando todos los días. Y la que fue la Venezuela del pasado, la Venezuela de la bonanza, más allá de cualquier reclamo que pudiera ser ciudadano y que se vio en el pasado, pero en el que los ciudadanos no tenían que abandonar el país por cientos, por miles, por millones, a propósito de la situación que viven. Gracias a Stephen Donahue, director de McClarty Asociados, estuvo con nosotros, colaborador permanente de NTN 24. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter, van apareciendo en pantalla. La información se actualiza minuto a minuto allí en nuestras cuentas en esa red social. La mía, Carlos A. Figueroa, allí reviso sus comentarios. Al regreso, la noticia del coronavirus. Lo que ha sucedido, 520.000 personas. Se ha superado ya esta barrera de personas contagiadas. ¿Qué se está haciendo? Ayer se aprobó un paquete millonario de recursos para los Estados Unidos que tiene su foco centrado en Nueva York a propósito de la pandemia. Tenemos información sobre esto al regreso. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora, la conferencia de prensa que a diario se da desde la Casa Blanca a propósito del coronavirus. Seguramente otros temas serán tocados. Vamos a escuchar al presidente Donald Trump. Clara y automática, como ustedes saben, ha sido algo muy devastador, pero nosotros sabemos lo que representa todo este virus. Ha habido un gran progreso que se ha hecho y es eso. También, como lo dije esta mañana, hablé con los gobernadores describiéndoles cómo usar la información para poder hacer o tener una guía actualizada sobre el desarrollo y la coordinación con las naciones y los oficiales del sector público. Porque el sacrificio de nuestros grandes doctores y profesionales de la salud, que tan brillantes como los científicos, ha sido grandioso. Su generosidad, la de nuestra gente. Creemos que vamos a tener una gran victoria en este camino y vamos a tener una gran prosperidad para todos nuestros ciudadanos y tenemos que asegurarnos de eso. Vamos a volver al trabajo. La gente tiene que volver al trabajo. Tienen que volver. Vamos a estar hablando acerca de días, vamos a estar hablando de
con muchos profesionales, pero este es un país que ha sido construido sobre hacer las cosas y la gente tiene que volver al trabajo. He escuchado muchas cosas que se han dicho de todo el mundo, pero cuando vemos lo que pasa y tenemos cada vez más información, quizás la próxima semana vamos a estar dando un reporte. Simplemente quiero estar con ustedes y decirles que tienen que volver. Esto es Estados Unidos de América. Y, por cierto, hay mucha gente que ha interpretado mal cuando yo digo que necesitamos que ser prácticos. Es importante mantener la distancia social, lavar sus manos, no chocar sus manos y todo lo que se ha hablado y se ha dicho que es tan importante. Pero nuestro país tiene que volver al trabajo. Nuestro país está basado en eso. Yo creo que va a suceder muy rápidamente y creo que va a suceder bastante rápido. Se ha hecho un gran avance, pero tenemos que volver al trabajo. Tenemos varias secciones muy importantes en nuestro país que se han sido afectadas y tenemos esta ola, pero claramente vamos a estar pronto hablando de esto, quizás como lo dije la próxima semana. Si tienen algunas preguntas, vamos a tomarla. El vicepresidente también está detrás mío y también va a estar respondiendo las preguntas. Por favor, preséntense adelante. Señor presidente. Unemployment numbers out today, 3.3 million. I take it not a surprise, but still a staggering number. I'm wondering about your perspective on that. Usted ha escrito algunos números, presidente. Creo que somos muy afortunados por las decisiones que hemos tomado. También hemos hablado acerca de China y bueno, hay algunas personas que simplemente no lo aceptan, pero creo que es una buena decisión por parte de nuestro país alejarnos de China. Los números que usted ve y de los que habla creo que son más grandes que cualquiera y podríamos tener grandes números, pero simplemente que vamos a volver más fuertes. Cada día ha sido difícil, pero nos hemos fortalecido. Hay gente que no quiere estar en esta posición, pero creo que los números en realidad hablan de una victoria, porque es un enemigo que tenemos y a veces se ha fortalecido. Así que vamos a ver qué pasa, pero quiero decir, esperamos simplemente mantener los números. El tema de la frontera también se ha mencionado. Sí, nosotros hemos sido muy fuertes, hemos llevado a cabo un despliegue con México en la frontera, las tropas están allí, con Canadá y algunas personas también, y yo simplemente creo que es justicia igualitaria lo que hemos tenido, lo que hemos hecho. Tenemos tropas a lo largo de la frontera, ¿sabes? Hay muchas cosas que van a venir con Canadá, algunos tratados. Estamos muy fuertes. También tenemos un tema de sanciones por el tema de lo que siempre ocurre en nuestra frontera. En algún momento ellos quisieron evitar todo lo que nosotros habíamos impuesto antes con el tema, pero creo que hay miles y millones de dólares ahora mismo en los acuerdos que se han firmado y creo que también es importante trabajar en la frontera con Canadá a nivel comercial. Sobre el número de casos ha aumentado, como usted bien sabe. Pues sí, pero creo que en primer lugar usted sabe los números que tiene China y creo que son unos números diferentes. He estado hablando con el presidente, o estaré hablando con el presidente Xi, pero bueno, ustedes saben los números, pero se trata de hacer las pruebas y hemos hecho las pruebas en miles y miles de personas, como ustedes saben, y ya se los he dicho. Creo que se ha hecho de manera fantástica con muchas compañías acá, como Roche, y también hay otras que nos están ayudando, han dado un paso adelante. Así que particularmente creo que ellos lo han hecho muy bien. Vamos a ver qué pasa, pero creo que el hecho central es que hemos hecho las pruebas.
Y no podemos hablar acerca de China respecto a las pruebas que ellos hayan o no hecho. Usted dijo sobre una proyección de millones de personas, 6 o 7 millones de personas que podrían ser infectadas o estar... Bueno, hablemos de miles de estadounidenses. ¿Cómo asegurar? ¿Cuál es su plan para asegurarse de que ese, que es un gran número, no siga expandiéndose? Usted ha criticado al Obamacare. No, claramente no, hay muchas cosas que están considerando ahora mismo, pero la gente tiene que saber que va a poder hacerse los chequeos y lo que sea que suceda, nosotros estamos haciendo muchas cosas muy diferentes a las que se hacían antes. Al día de hoy nosotros estamos cuidando a nuestra gente. Eso no es un problema. Estamos cuidándolos a todos, estamos enviando grandes cheques a las familias y también algunos por $3,000. Así que estamos cuidando a nuestra gente, estamos cuidando a nuestros trabajadores. Esto no fue, ¿saben? Esto no fue una crisis financiera, esto es una crisis médica, pero estamos cuidando a nuestra gente, por favor. El 3% de los restaurantes en el país en las últimas semanas se habían visto afectados, pero las proyecciones dicen que ese porcentaje va a crecer en gran medida. ¿Qué puede decir usted a esos comerciantes o a esas personas que han tenido que cerrar y se han sido obligados? Bueno, yo odio en realidad que los restaurantes son negocios muy delicados en realidad porque no es fácil. Sabes, un restaurante tienen muchas comidas que tienen que preparar diariamente, pero sabemos que cuando se preparan no va a volver, así que es difícil para ellos. Sabemos que la gente que está en el comercio, los restaurantes, lo ha estado haciendo muy bien, pero sé que van a volver como han vuelto otros sectores. Creo que va a haber un gran negocio allí para la gente. Estamos intentándolo hacer fácil para la gente en términos de salarios, en términos de medidas, pero van a volver, los restaurantes también van a volver. Por favor, señor. Sobre bueno, en realidad sobre el tema de producción, de las cosas que necesitamos para enfrentarlo, creo que hemos actuado de manera coherente, pero ha habido unas ocasiones en las que en la mayoría de partes hay muchas compañías que han dicho no lo necesitamos, simplemente nosotros estamos haciendo lo que podemos, estamos enfrentándolo. Hay algunas grandes compañías que lo están resolviendo a nivel interno, por ejemplo, General Motors ha dicho nosotros lo estamos haciendo bien y no tenemos que llevar a cabo una asistencia extraordinaria para hacerlo porque tienen tremendos equipos también para poder llevar a cabo todo esto. Y quizás en otras circunstancias sería diferente, pero esto es algo que nunca pensó que le iba a pasar a este país. No estoy culpando a nadie, pero si vemos, esto es una situación diferente que le pasó a mi administración, no ocurrió en medio de nuestro mandato, pero el tema de la ley de producción es algo importante. Ya nosotros podemos usarlo, podemos usar una serie de recursos. Como ustedes bien saben, eso nos da un tremendo poder. Conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de las medidas que en la Unión Americana se toman por el coronavirus. Vamos a estar atentos a lo que continúe diciendo. Por lo pronto hacemos una pausa aquí en la tarde y al volver, de nuevo el tema de Venezuela, visto desde adentro, visto desde lo que ocurre en el territorio venezolano y cuánto ha afectado o cuánto puede afectar la conferencia de prensa de hoy, que le hayan puesto una recompensa para la captura, enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Tenemos el análisis, va a estar con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Vamos a tener las reacciones desde el territorio venezolano. ¿Qué dice el gobierno interino de Juan Guaidó a propósito de esto? Se los contamos al volver. Ya regresamos con La Tarde.
Gracias por seguir con nosotros. 6 de la tarde en punto en Caracas. El mundo se encuentra en un momento de convulsión por el coronavirus. Sin embargo, esto no ha significado un freno para la justicia estadounidense. Con esto iniciamos el programa, ahora lo retomamos en esta parte. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha anunciado la oferta de recompensa, $15 millones, por cualquier información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, en ese organigrama, la cabeza de un régimen narcoterrorista, dice Estados Unidos. Hay reacciones políticas y sociales que se han dado en el país. ¿Qué piensan los integrantes del gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Qué dice la gente? Para un venezolano, ¿en qué se traduce esta nueva acción de Estados Unidos en esta oportunidad no política, sino jurídica? Luis Gonzalo Pérez nos responde desde Caracas, la capital de Venezuela. Luis, adelante, buena tarde. Gracias por el contacto. Saludos, amigos de la tarde de NTN 24. Efectivamente, en Venezuela, Nicolás Maduro ya tiene un precio por su captura. El gobierno de los Estados Unidos acaba de ofrecer $15 millones al ser catalogado como un gobierno narcotraficante y terrorista. Quisimos saber también algunas reacciones del ciudadano. 5 de la tarde, 31 minutos en la costa este, 6:31 en la costa este de los Estados Unidos. Seguimos revisando la información a propósito del coronavirus. Un dato no menor a esta hora. Estados Unidos se convierte en el primer país que ha superado a China en el número de personas infectadas. La cifra exacta, 82.404 ciudadanos que han sido detectados con coronavirus en territorio de los Estados Unidos. Esto a propósito de las cifras que se van actualizando minuto a minuto y que podemos conocer. Por primera vez, un país distinto a China acumula este índice de personas infectadas con el coronavirus. Más temprano escuchábamos al presidente Donald Trump hablar de la evaluación constante, de la evaluación diaria, y en esta conferencia de prensa volvía a un punto del que hemos hablado aquí en el programa La Tarde, y es que Estados Unidos debe volver al trabajo. Esa es la frase que ha utilizado el presidente de los Estados Unidos y dice, esto va a suceder pronto. Estados Unidos tiene eso en su ADN y va a ir a trabajar. Como cada tarde, Alejandro Rincón, periodista de NTN 24 en Nueva York, está con nosotros. Nuevamente estas palabras. Alejandro, buena tarde. Feliz tarde para todos, Carlos. Un gusto estar aquí. Estados Unidos debe volver al trabajo, dice el presidente Donald Trump. En la calle, ¿qué se siente? Lo que nos informan a nosotros, nuestras fuentes, a través de los Estados Unidos, es que es cada vez más visible la divergencia del concepto de lo que maneja la Casa Blanca, que insiste en que toda esta crisis del COVID debe cada vez enfocarse más hacia el restablecimiento de la actividad económica normal del país, mientras que a nivel nacional siguen creciendo el número de personas afectadas. Y de hecho, el gran titular de esta jornada en cuanto al avance del COVID-19 en los Estados Unidos se consolida justamente en lo que pasaba hace minutos, el que ya Estados Unidos tiene un mayor nivel de afectación que lo que China lo tuvo, que fue ese punto de origen del brote del nuevo coronavirus. Sin embargo, lo que refleja la realidad ahora mismo es que es la crisis sanitaria la que más impacta la vida cotidiana, a pesar de que desde la Casa Blanca se insiste en que este es un tema, digamos, más económico el que debe tratarse ahora para que el país recupere la normalidad. Sin embargo, a la luz del incremento de este caso, lo que se ve ahora es que hay tal vez una preocupación o una ansiedad adicional por este número de casos, y sobre todo en lugares como Nueva York, que ahora pues son el mayor foco de contagio. Igual pues este escalamiento en los casos de contagio se ve propulsado principalmente por la situación en territorio neoyorquino, que es ahora el punto prácticamente de todo el mundo, Carlos, donde está creciendo tanto este brote del coronavirus. Nosotros tratamos de revisar de esta información que se va actualizando. 619 personas recuperadas en los Estados Unidos de 82.400. Y cuando lo vemos frente a China, que es el punto en el que puede llegar a crear esa alarma o a centrar la atención nuestra a propósito de ahí, es que en China hay 81.700 personas que fueron detectadas con coronavirus, pero a este momento 73.000 de esas, 73.000, se han recuperado, 73.000 de 81.000 y 600 de 82.000 en los Estados Unidos. Entonces, la situación
debe ser vista desde el punto de vista sanitario todavía. Claro, y estas cifras lo que apuntan específicamente es a algo que ha constituido parte del debate en los últimos días sobre la forma como la administración Trump ha gestionado esta crisis y también como lo ha hecho hasta ahora Nueva York, que es el punto principal de preocupación. El término de la capacidad hospitalaria que empieza a verse progresivamente cada vez más afectada y cómo de una u otra forma es esa capacidad hospitalaria la que a la larga o al término de crisis, cuando ya finalmente se dé el pico en los casos de contagio, pues finalmente los números de las personas que se recuperan, porque eso hay que recordarlo, a pesar de que estos números de nuevos casos de contagio son escandalosos, la realidad es que la gente también se recupera, pero se recupera porque hay un sistema sanitario que es resiliente y que se adapta a las circunstancias en la medida en que hay los recursos. Y ahora mismo el gran interrogante justo está allí en los Estados Unidos, si hay los recursos o no. La Casa Blanca ha insistido en que se está produciendo adicional, en que se envían de una u otra forma los elementos adicionales, pero ya hoy, por ejemplo, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, Carlos, reafirmaba la preocupación que tenía por la falta de los ventiladores, estos elementos que han estado acaparando los titulares. Llevamos semanas, llevamos días hablando de los ventiladores, estas máquinas esenciales para soportar la vida de quienes no pueden hacerlo por su propia cuenta por estarse afectados por el virus. Entonces, pues finalmente hay un elemento muy importante y hemos rescatado incluso para ustedes esa parte importante de la declaración que entregaba el gobernador Andrew Cuomo sobre el asunto de los ventiladores. Esto decía el gobernador Andrew Cuomo y continuamos viendo un poco más qué hay detrás de este mensaje. Presten atención al lenguaje utilizado por Andrew Cuomo en Nueva York más temprano hoy. Ventilators, ventilators, ventilators. Ventiladores, ventiladores, ventiladores. No sabía lo que eran hace unas pocas semanas, más allá de lo evidente, pero ahora sé demasiado. Seguimos intentando comprar en el país y necesitamos más. Por ahora tenemos aprobada la tecnología que nos permitirá transformar una unidad para servir a 2 pacientes. No es lo ideal, pero podría funcionarnos. Necesitarían un total de 30.000 respiradores, dice el gobernador. Solo en la ciudad de Nueva York ya se ha superado la barrera de los 21.000 contagiados. Exacto. Él habla del estado de Nueva York, donde necesitan 30.000. Él dice, hemos podido llegar hasta 15.000. Sí. Pero esto suena duro, lo mencionaba hoy Andrea Bernal en Suma la Noticia con un médico en España que le decía, hay que escoger en muchos casos quién debe vivir. Una frase súper dura a propósito de esto, a propósito de, en el caso de España, el verse rebasado en el sistema sanitario. En el caso de Estados Unidos, o específicamente el estado de Nueva York, por tener solo la mitad. Entonces, ¿aplicaría lo mismo? Escoger quién debe tener ese respirador y, por tanto, tener esa responsabilidad de decir quién puede vivir. Carlos, es justamente este elemento dramático que hila a sí mismo 2 elementos claves de la gestión de la crisis, el que Nueva York también se empieza a jugar próximamente a raíz de lo que ya veíamos también, pues como comentabas, en Suma la Noticia con Andrea Bernal, pero en el caso en particular de Nueva York, ellos establecen o consideran que se necesitan 30.000 ventiladores. El gobierno federal recientemente aseguró que se les han enviado 4.000 y Nueva York está tratando de hacer lo que puede para conseguir estos elementos que son tan importantes ahora. Incluso, Carlos y televidentes, lo que mencionaba el gobernador Andrew Cuomo hace poco más de 24 horas era también un mensaje directo a la Agencia Federal de Gestión de Desastres de los Estados Unidos, conocida comúnmente como FEMA. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, ya le dijo a esa entidad, elijan ustedes quién tiene que vivir y quién tiene que morir en caso de que no contemos con esos ventiladores que son tan esenciales ahora. Y hay un elemento importante que nosotros, NTN 24, podemos aportarles en esta tarde de hoy. Nuestras fuentes en la ciudad de Nueva York indican que ahora mismo hay por lo menos ya un hospital. En el caso del New York Presbyterian, el Centro Médico Universitario de la Universidad de Columbia en el Alto Manhattan ha empezado a implementar ya algo complementario a lo que mencionaba el gobernador Andrew Cuomo hace minutos en esas declaraciones que ustedes se veían. Hay ventiladores que ya están empezando a modificarse de forma tal que uno pueda servir para 2 personas. Es un método riesgoso, es un protocolo de emergencia, pero que se hace necesario justo ante el incremento y el gran volumen de personas que necesitan este apoyo que es vital en el momento cuando están atravesando por la peor fase de la infección del COVID-19. De manera tal que pues es esta capacidad la que empieza de una u otra forma progresivamente a verse afectada
y que a la larga será determinante en el futuro. Este tema de los ventiladores, lo escuchaban ustedes de parte del gobernador Andrew Cuomo, va a seguir siendo crítica y sobre todo a la larga, al final de la crisis, pues finalmente será la que de una u otra forma ponga más números o no en estos totales que pues finalmente son estas cifras las que dan a la opinión pública el entendimiento de la forma como se está respondiendo a esta crisis. Volvemos a lo económico, pero más global, en lo macro. Alejandro, lo hemos conversado en otras ocasiones. Hoy, un día de contrastes en los mercados mundiales a propósito de este temor que ha surgido por el coronavirus. Por tercer día consecutivo, Wall Street registra un alza. Los principales índices bursátiles en esta jornada de hoy han tenido una ganancia, en promedio alrededor del 3.5%, un buen desempeño que no se vio en las bolsas europeas y mucho menos en las asiáticas, que perdieron de nuevo, aunque vemos que ya China sigue recuperándose, incluso ha cerrado sus fronteras como medida para frenar el contagio. Un dato adicional para el caso de China y la comparación que hacemos regularmente con Estados Unidos. En China hoy no se detectaron casos autóctonos o de transmisión de persona a persona, casos comunitarios también se les llama, es decir, personas infectadas dentro del país, sino de los 63 que se dieron de reportes de contagio eran importados. China cierra su frontera y esa es la medida que toman para evitar que quien exportó ahora no pueda importar coronavirus. No logró eso influir en lo positivo en los mercados. En Estados Unidos pareciera que está allí. Hay un elemento importante que están viendo los inversionistas y es justo la posibilidad de que se restablezca la confianza por lo que suceda allí en China. Incluso en las próximas horas las autoridades de la nación asiática han dicho que incluso se van a restablecer nuevamente tal vez los vuelos de una u otra forma desde Wuhan, que es la provincia más afectada. Sin embargo, en el caso particular de Wall Street, lo que ha sido determinante en la jornada de transacciones de este jueves ha sido pues el paquete de estímulo económico que pues ha sido aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en las últimas horas. Esa gran inyección de recursos a raíz de la crisis de coronavirus que finalmente hace que establezca una confianza adicional y que se dé esta nueva gran marca de Wall Street. Como lo mencionabas, Carlos, 3 días de ganancias récord, incluso más o menos desde 9 décadas se estimaba que no había un crecimiento de esta naturaleza, un repunte de índices como el Standard & Poor's, del industriales de Dow Jones y de todos estos indicadores que son claves para la economía de los Estados Unidos, que ante esta inyección de capital se ven impulsados. Esto, digamos, con una lógica que de todos modos es inquietante y es la realidad, Carlos. Responden las bolsas al tema de la inyección y el estímulo a la economía, a pesar de que Estados Unidos, en términos humanos y del impacto del COVID en el propio pueblo del país, pues es cada vez peor. Y era justamente este temor a la difusión del virus la que en un principio hacía que las bolsas cayeran, pero finalmente los economistas, o digamos más bien los inversionistas, han visto al estímulo, responden con estímulo más allá de lo humano. Es decir, en lo sanitario en un principio causó el pánico en Wall Street y en las bolsas en general, en las capitales del mundo. En Europa también sucedió. Pero en el discurso, aunque en lo sanitario siguen aumentando los casos, se llega a Estados Unidos con el mayor número de contagiados en todo el mundo, pero este estímulo, y no sé si lo que se acordó ayer en el Senado, también entonces estarían influyendo para que se restablezca el mercado, para que crezca y se recupere en definitiva de lo que han sido semanas oscuras para la economía mundial. Ha sido muy duro y además en este conjunto de lo que sucede ahora mismo con el propio Wall Street y también la forma como la administración Trump está haciendo toda la gestión de esta crisis, pues las bolsas de una u otra forma están indicando también con su comportamiento la forma como el propio gobierno Trump va a calibrar su estrategia. Y este repunte de Wall Street de una u otra forma, más allá de nuevo del impacto del humano, que es cada vez más terrible, que puede ponerse peor y que puede tener consecuencias cada vez más altas en su costo humano, pues la realidad es que la economía está respondiendo a otros factores y tal vez pueda llevar a un ajuste de la propia política o estrategia de los Estados Unidos y en particular del presidente Trump, que como lo veían incluso ustedes más temprano dentro de este mismo espacio en la declaración de prensa de la Casa Blanca sobre esa fuerza de trabajo conjunto, el lenguaje de Casa Blanca sigue siendo el mismo. Debemos regresar a la normalidad lo más pronto posible, tal vez no necesariamente en la fecha del día de la Pascua que planteaba el propio presidente Donald Trump, pero lo más rápido posible. Queremos recobrar la normalidad y pues finalmente son estos factores los que en los próximos días seguirán determinando pues para dónde va toda esta crisis.
Alejandro, muchas gracias por esta revisión en lo sanitario, en lo económico, en lo político e incluso en lo social, por tu cercanía con las fuentes que te dicen día a día qué pasa en las calles de Nueva York. Gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para ti. Y antes de cerrar, conforme más personas tienen mayor tiempo de inactividad, esto debido a las medidas de distanciamiento social, al trabajo desde la casa en medio de la pandemia del coronavirus, algunos refugios de animales en el sur de la Florida, en el sur de los Estados Unidos, están viendo un aumento en el número de mascotas entregadas a estos centros de adopción, centros que ya en este momento no dan abasto. En otros países como Italia y como España, el abandono y la muerte de mascotas aumentaron, esto en medio de la crisis. En la Florida hay iniciativas privadas que buscan evitarlo. Paola Serna nos cuenta cuáles son estos planes. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es importante destacar que hasta este momento el Centro de Control de Enfermedades asegura que no hay ninguna evidencia científica de que las mascotas sean fuente de transmisión del COVID-19, incluso que ellas puedan adquirir este COVID-19. Dice este Departamento de Salud que no han recibido ningún caso, o no se ha podido confirmar hasta este momento que ningún animal esté portando este virus. Sin embargo, muchas personas, pues ante el riesgo y ante el temor de que sean fuente de contagio o que los animalitos puedan resultar siendo contagiados, deciden llevarlos a estos refugios de los condados, que algunos de ellos se encuentran abarrotados, como el del condado Miami-Dade. Aquí, en este mismo condado, hoteles de perros que en este momento han visto disminuida su operación debido a la situación, han ofrecido espacios al condado para que puedan de alguna manera desalojar la cantidad de perros que se están abandonando o que se están dejando temporalmente en estos refugios, y así darle una mano a todas las personas que quieren, por la seguridad del animalito, mantenerlos alejados. Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Uno, con Animal Services acá en Miami, tratando de que bajen la densidad actual de los shelters, que liberen algunos de los cupos, nosotros recibiendo esos perros en nuestros hoteles. Y la segunda es promoviendo el sano ejercicio y el sano aseo para los perros que actualmente están en cuarentena. El gran riesgo que se corre ahorita en Miami es que en los shelters terminen los animales que son considerados pets, o sea, que tienen un dueño, pero que por la circunstancia, bien sea de que tenga que irse a hospitalizarse o porque no tenga la capacidad para seguirlo manteniendo, decida abandonarlo. Eso es lo que queremos evitar, o por lo menos minimizar. Como hablábamos en un principio, no hay evidencia que demuestre que los perros o los gatos o en general los animales se contagian del COVID-19 al estar en contacto con alguna persona infectada. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que hacen los expertos en caso de estar contaminada una persona dentro de alguna residencia y que quiera salvaguardar la salud del animalito y también de las personas. Los perros no pueden contraer este coronavirus como los humanos, es totalmente diferente. Claramente ellos tienen tipos de virus, pero son totalmente diferentes. Sabes, si tienes un perro y en caso de que por alguna cuestión des positivo, creo que es un tema de sentido común. No tosas ni estornudes encima del perro, lava tus manos. Tu perro sigue siendo tu perro y necesita un cuidado. Pero simplemente tienes que tener las mismas precauciones, las mismas que tienes con las personas que te rodean. Los perros no pueden transmitir estas enfermedades ni enfermarte a ti. Sin embargo, ya sabes, una vez más, creo que se trata de ser inteligentes, no toser encima de él, ni tampoco estornudar. Creo que se trata de eso. Paradójicamente, en otras ciudades como por ejemplo Nueva York, los refugios se encuentran vacíos. Las personas han adoptado masivamente a las mascotas, tienen también la posibilidad de sacarlas a pasear, a caminar, y esto puede ser una de las estrategias que estén utilizando muchos para tener la opción de poder salir a la calle. Es importante destacar que las veterinarias y también los sitios donde cuidan a los perros, donde los llevan a pasar pues las temporadas, están abiertos y no requieren un permiso especial, ya que son consideradas esenciales. Es la información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. Gracias, Paola. Última pausa aquí en La Tarde, ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde.
Volvemos para agradecerles por su atención y compañía en nombre de Diana Chirinos, de este equipo periodístico y de producción que hace posible que durante 2 horas les estemos actualizando con lo que sucede alrededor del mundo. Recuerde seguir conectado a las distintas plataformas en Twitter, @NTN24, @Carlos A. Figueroa, mi cuenta personal. La revisión de todas las noticias internacionales actualizadas minuto a minuto en www.ntn24.com. Tengan el mejor resto de día posible y nos encontramos mañana.